Bienvenidos a la lectura comentada del libro Abundancia de Deepak Chopra. Continuamos con el capítulo del chakra 1, totalmente enraizado. Primer chakra. Ubicación, base de la columna vertebral. Tema, conexión con la tierra. Cualidades deseables, conexión con la tierra, seguro, protegido, completo. El primer chakra lleva a su conclusión el viaje de la conciencia de la dicha con un giro sorprendente. La conciencia de la dicha ya no se limita a la mente y el cuerpo. Ahora entra en el mundo físico, llegando al exterior para abrazar todo lo que te rodea. Te sientes completamente en casa sin importar dónde estés, porque estás en casa en ti mismo. Ahora no hay necesidad de temer al mundo como algo arriesgado, inseguro o potencialmente peligroso. Se trata de un nivel de conciencia que la mayoría de nosotros agradeceríamos, ya que el ciclo de noticias de 24 horas sigue reforzando una y otra vez el mensaje de que el mundo, de hecho, es bastante peligroso. Sin embargo, es posible un cambio drástico de perspectiva que la inteligencia creativa puede lograr para ti. El primer chakra, situado en la base de la columna vertebral, se llama comúnmente el chakra raíz, porque todos los chakras superiores tienen sus raíces aquí. Debe haber una base segura antes de que tu vida pueda elevarse. Tradicionalmente, el primer chakra representa el enraizamiento en la tierra, el mundo físico, pero estar enraizado tiene otras implicaciones. Cuando decimos que alguien tiene los pies en la tierra, estamos describiendo una personalidad estable, sensata y fiable, no propensa a volar con la fantasía. El yoga enseña que cuando nuestra mente y cuerpo están sincronizados, tenemos los pies en la tierra. Los signos básicos de tener los pies en la tierra son los siguientes. Te sientes cómodo en tu cuerpo, te sientes físicamente seguro, no te dejas llevar fácilmente por las influencias externas, te gusta estar aquí y ahora, tienes biorritmos estables, incluyendo un apetito regular y un buen sueño. Te sientes emocionalmente estable. Estas no son cualidades que te propongas alcanzar en un plan. Son el resultado natural del equilibrio del primer chakra. Visualiza la conciencia de la dicha fluyendo desde el chakra corona, bajando por la columna vertebral y por las piernas hasta el suelo. Cuando no hay ningún obstáculo en todo este camino, estás en perfecto equilibrio dinámico. La conexión a la Tierra podría llamarse la primera base en el juego de la vida, pero en este libro la he dejado para el final. El sistema de chakras te muestra cómo vivir tu vida de arriba hacia abajo porque el chakra corona es tu fuente. Actualmente, la mayoría de las personas enfocan la vida de abajo hacia arriba, dando prioridad a sus necesidades materiales. El mundo físico proporciona, pero también quita. La escasez de recursos, el mal tiempo, las dificultades económicas y la lucha por la supervivencia son amenazas constantes en algún lugar del planeta. Estar preparado para las amenazas produce ansiedad y miedo a perder lo que se tiene. Nada está más lejos de la enseñanza del yoga que sitúa todas las necesidades, incluidas las de supervivencia, en la conciencia y no en el mundo físico. Podrías objetar que la comida y el refugio son demasiado básicos para dejarlos de lado de esta manera. Sin embargo, si piensas en ello, te provees de comida, agua y refugio usando tu mente. No te encuentras en el llamado estado de naturaleza. Todos los animales y pájaros cuidan de sus crías hasta que están lo bastante desarrolladas para valerse por sí mismas. Es natural que lo hagan. Solo el Homo sapiens prolonga el periodo de crianza hasta la adolescencia y más allá, porque nuestro desarrollo tiene lugar en la conciencia. El sistema de chakras reconoce esto y expande la conciencia hasta su máximo potencial. La vida moderna ha perdido casi en su totalidad esta conexión con la tierra. Restaurar esta conexión puede dar lugar a algunas experiencias dramáticas. Una prueba de ello me la dio Matthew, un amigo que me contó
una de las experiencias que más le cambiaron la vida. Venía de un entorno duro, con un padre alcohólico y una madre dulce, pero pasiva. Mirando hacia atrás, supongo que en la jerga actual se le llamaría facilitador. Me metí en la meditación porque sabía que tenía mucha rabia almacenada en mí y podía ver gente más feliz a mi alrededor. Fue así de sencillo, sin grandes ambiciones espirituales ni nada. De alguna manera, todo encajó para mí. Me tranquilicé por dentro y mi enojo disminuyó mucho. Una vez que me instalé en el estado de mente tranquila, aumentó su atractivo. Experimenté lo que creía que era la felicidad. Un día me senté a meditar y en 30 segundos una nueva y leve sensación de felicidad se hizo muy intensa. Esto es nuevo, pensé. Entonces me invadió una oleada de amor y sentí claramente que era el amor de una madre. Venía de mi interior, no por el recuerdo de mi madre. Siendo un hombre, nunca se me ocurrió que pudiera sentirme maternal, pero ahí estaba, cálido y femenino. La experiencia no duró más de 5 minutos, pero realmente siento que me cambió. Sé con certeza que la Madre Divina es real, porque experimenté su contacto. Todas las tradiciones espirituales describen alguna forma de Madre Divina, que casi nadie reconoce en el mundo secular moderno. Los 7 chakras representan los lugares de nuestro interior que debemos explorar para saber quiénes somos realmente. El primer chakra te dice que eres un hijo de la tierra y esta comprensión es dichosa o debería serlo. Uno de los aspectos más dañinos de la vida moderna es que explotamos la tierra sin cuidarla. Una entidad viva, conocida como la madre naturaleza, ha perdido su cualidad de madre. Esto supone un marcado alejamiento de miles de años de tradición que centraba la espiritualidad en torno a la naturaleza como fuente de abundancia. Así, reconectar con la tierra implica mucho más de lo que se podría esperar. Luego viene un cuestionario que se refiere a cómo estás conectado con la tierra para hacer un autoanálisis. Realidad correcta. Estar conectado con la tierra físicamente es esencial, pero el primer chakra tiene más que decir. Trae la espiritualidad literalmente a la tierra. En otras palabras, la conciencia superior infunde la realidad física. Lo que está en juego puede llamarse realidad correcta. La prueba de fuego es si tus pensamientos, sentimientos, sensaciones, deseos e intenciones pueden alterar la realidad física. En el mundo moderno, casi todas las personas, excepto los devotos religiosos que atribuyen el poder último a Dios, asumen que el argumento contrario es correcto. El mundo físico es la realidad correcta, por defecto, porque desde la infancia, pocos de nosotros hemos escuchado el argumento de la conciencia. Sin embargo, los argumentos a favor de la mente sobre la materia son muy sólidos. Esto nos toca de cerca cada vez que tenemos un pensamiento. Para pensar una frase como la playa está llena de palmeras, las palabras deben generar actividad cerebral y esta actividad produce moléculas especializadas, conocidas como neurotransmisores, que no existen en el patrón preciso que necesitas hasta que se produce el pensamiento. Supongamos que visualizas esas palmeras en una playa. Las ves meciéndose con la brisa tropical o escuchas el chapoteo de las olas del mar en la arena. En este caso, cada proceso está dirigido por la mente y el cerebro obedece las instrucciones produciendo moléculas específicas adecuadas para la tarea. La mente sobre la materia puede entenderse hasta extremos extraordinarios. El mundo se sorprendió en 2019 por las hazañas de un monje budista tibetano en Taiwán, cuya conciencia siguió controlando su cuerpo después de la muerte. Vale la pena citar íntegramente el informe de prensa del Times of India. Un erudito budista tibetano en Taiwán entró en el raro estado de meditación espiritual de Thukdam,
Después de ser declarado clínicamente muerto el 14 de julio, se afirmó: el Thupdam es un fenómeno budista en el que la conciencia de un maestro realizado permanece en el cuerpo a pesar de su muerte física, dijo la Administración Central Tibetana. Aunque se les declara clínicamente muertos, sus cuerpos no muestran signos de descomposición y se encuentran frescos durante días o semanas sin ningún proceso de conservación. La investigación científica de este fenómeno se inició hace unos años por iniciativa del líder espiritual tibetano, el Dalai Lama. Tras el fallecimiento clínico del erudito budista tibetano el 14 de julio, los restos mortales de Geshe Gyatso fueron devueltos a su residencia, según informó la oficina de la ACT en Taiwán en un post. En ese momento, Taiwán estaba en pleno verano, pero no se pudo detectar nada en la observación de los restos mortales. El personal de la oficina del Tíbet volvió a visitar el cuerpo al 5.º día para determinar los signos de putrefacción y descomposición. Asimismo, fue examinado por profesionales médicos que expresaron su total asombro ante el fenómeno. La naturaleza incorruptible del cuerpo de un santo tras su muerte está bien documentada en el catolicismo romano. Sin embargo, correspondió a las tradiciones orientales crear una meditación que permita a la conciencia de una persona alcanzar tales poderes, no por la gracia de Dios, sino mediante la práctica regular. En el caso de Taiwán, el Dalai Lama ordenó de inmediato que se trajeran observadores científicos neutrales para verificar el fenómeno, lo que ocurrió debidamente. La noticia continúa. El 24 de julio, el físico Yuan Tse Li y sus ayudantes del Centro de Investigación de Taiwán, la Academia Cínica, llegaron y realizaron el primer examen forense al monje. Reveló que la presión sanguínea del cuerpo era de 86, bastante cercana a la de un humano vivo, dijo la ACT. Además, en un examen minucioso se observó la flexibilidad de la piel, el estado aparente no descompuesto de los órganos internos, así como el brillo y el calor del rostro. El examen médico mostró una actividad cerebral significativa y los escépticos podrían aprovechar este hallazgo para argumentar que el monje no estaba realmente muerto. Pero la muerte cerebral empieza a producirse a los 3 minutos de haberse detenido el corazón y en este caso pasaron días sin actividad cardíaca. En la tradición del yoga, este asunto no se consideraría un milagro, sino un ejemplo de siddhis, el poder de la conciencia para extenderse a las regiones que la mayoría de la gente llamaría sobrenaturales. Aunque se tomaron fotos para dejar constancia de que el siddhi de Taiwán era real, carecemos de pruebas similares en siddhis como la bilocación o estar en dos lugares a la vez. Esto se atribuye a menudo a los santos católicos y a veces lo citan personas que afirman que envían las fragancias de las flores a un lugar lejano. Vivir durante décadas o incluso siglos más allá de la vida humana normal. China tiene una larga tradición de tales inmortales como se les llama, o la levitación que ha sido registrada cientos de veces de forma anecdótica en la tradición hindú y católica. Un siddhi ofrece pruebas de que la conciencia impregna la materia, empezando por el cuerpo humano. El dominio de la conciencia no está aquí dentro o ahí afuera, sino en ambos lugares. Incluso esto no va lo bastante lejos. La conciencia no tiene ubicación, no tiene dimensiones, ya que no se puede medir en centímetros y metros, gramos y kilos, horas y minutos, aquí o allá. Esta noción de no estar en ninguna parte y en todas partes al mismo tiempo es difícil de entender, lo sé. Un enfoque que actualmente está ganando popularidad entre los físicos es considerar que todo el universo es consciente.
Esto está muy lejos de la férrea suposición de que el universo es totalmente físico y aleatorio. Pero la física se ha visto acorralada cuando se trata de la conciencia. Nadie puede demostrar, ni siquiera remotamente, que cualquier combinación de átomos y moléculas pueda pensar, aunque es obvio que los seres humanos sí podemos. Incluso pensamos acerca de pensar, lo cual parece ser algo único de nuestra especie. Ante la constatación de que los procesos físicos no pueden explicar la aparición de la mente, es más fácil llegar a la conclusión de que algún tipo de conciencia semilla o protoconciencia formaba parte de la creación desde el principio, como la gravedad. Pero justamente es compleja de leer para nosotros porque ya tenemos conformados conceptos y creencias donde estamos más enfocados en la vida material de una forma como más real que esta conexión es espiritual material, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, que en la parte espiritual todo trasciende la materia y que creemos que la materia es algo muy concreto, porque yo lo puedo tocar, porque lo puedo ver con los sentidos, pero al final son creaciones, son moléculas, son átomos que crean algo físico. Y esto está demostrado en que, por ejemplo, mi cuerpo va más allá de la materia con el ejemplo de esta persona, ¿no? Que a pesar de haber estado muerta y desafiar todos los conceptos terrenales que tenemos, que cuando el corazón se detiene y ya no hay actividad mental, se está muerto, hizo una demostración de que a pesar de que el corazón estaba detenido por prácticamente como 5 días, creo que pusieron allí, ¿no? Y ya no había actividad cerebral, el cuerpo seguía relativamente vivo porque tenía las características de una persona que estaba con vida, como la elasticidad de la piel, etcétera, a pesar de no tener supuestamente pues actividad cerebral. Y esto quiere decir que nuestro espíritu permanece más allá de la materia. No somos seres materiales. Entonces, y esto también habla una parte que es difícil de entender, que es como que al final es como que somos todo y podemos estar presentes simultáneamente en muchas partes al mismo tiempo, incluso materializados, porque podemos crear. Y esto me hace acordar un libro que yo leí hace muchos años, a mí me gustaba mucho leer sobre Sai Baba. En esta lectura de Sai Baba salía, por ejemplo, como testimonio, Sai Baba tenía una presentación en un lugar, en una ciudad de la India, con cientos, miles de personas, ¿no? Y al mismo tiempo, en el mismo horario, en otra ciudad de la India, tenía también la misma presentación con cientos, miles de personas. Y Sai Baba estuvo en los dos lugares haciendo su exposición en simultáneo. Y decían, ¿cómo esto podía tener una explicación? No tenía una explicación, lo vemos como seres humanos como algo sobrenatural. Pero esa es la capacidad que tenemos de materializar las cosas, porque al final es como que lo material en sí no existe, sino es una creación de nuestra mente. Y como seres humanos estamos muy enfocados en la necesidad material tangible, ¿no? Por eso también acá Deepak Chopra dice que él empezó este libro y desarrolló las meditaciones contrario a lo que se hace en la mayoría. Lo normal es que las meditaciones o la equilibración de los chakras o estas meditaciones se hacen desde el primer chakra, incluso por eso se nombran chakra 1, 2, 3, 4, empiezas del 1 al 7, porque estamos acostumbrados a enfocarnos primero en lo material. Y él lo ha hecho al revés, porque realmente lo material no existe sin lo espiritual. No creamos al revés, no es que desde lo material creamos la parte espiritual, sino desde la espiritualidad podemos aterrizar y atravesar como que cada una de esas instancias para llegar a lo material. De hecho, cuando nosotros profundizamos un poco en lo que significa cada uno de los chakras, empezamos
se divide como que en el centro, que es el chakra del corazón, es como se dice como el puente y la conexión. Del corazón para arriba son todos los chakras espirituales, de la conexión del corazón para abajo son ya como digamos los más terrenales. Y se va haciendo esa unión a través de los distintos niveles que hay, que lo puedes ver en el campo de nuestra energía o lo puedes ver a nivel cósmico, etc. Entonces es un poco complejo porque les cuesta a nuestra mente mirarlo desde otro lugar que no sea el concepto de que es casi como decir, y lo ves por ejemplo en un curso de milagros, lo dice también de alguna forma, que el mundo material realmente no existe porque es una creación de nuestra mente. Y esto nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta también por qué entonces a lo largo de todo este libro hemos ido trabajando las meditaciones con cada chakra de esta forma. Es porque la abundancia y la realidad que nosotros creemos la podemos crear desde nuestra mente y desde nuestra espiritualidad para luego poderlo materializar en el mundo real, porque todo es creación de nuestra mente. Es interesante porque para mí es como que si hay un velo o una dimensión que no podemos acceder, ¿no? Entonces vivimos en este mundo material que es un plan dimensional y pero hay mucho más que no podemos ver porque no tenemos la capacidad física de verlo, ¿no? Entonces no es que no sea real o que sea totalmente creación porque lo fabricamos, pero es algo que sí podemos manipular o de alguna forma con nuestra inteligencia creativa que hemos trabajado todo este libro, traer esos aspectos para esta realidad que quizá no es totalmente la realidad real, así como él dice, ¿no? Como, hay una expresión que él usa acá que es muy interesante. Pero bueno, yo creo que también traer esos puntos de la inteligencia creativa, eh, al final este último chakra o el primer chakra, ¿no? Se va naturalmente a acomodarse, o sea, uno cuando tiene todo esto trabajado desde del chakra 7 y está todo ya alineado, así como tú dices, ¿no? Estos aspectos acá vão ocurrir de toda maneira, ¿no? Sentirse cómodo en su cuerpo, físicamente seguro, estar en el aquí ahora y estar cómodo con esto. O sea, todo hace sentido, ¿no? Es tener un sentido en la vida. Y es porque todo el resto sí está trabajado. Pero es bien interesante. Tendré que terminar la discusión y la lectura para llegar a la conclusión de este capítulo. Está bien Sí, interesante. es súper profundo, pero es como la realidad correcta, dice, ¿no? O sea, en Sí, realidad, correcto. la realidad correcta es, lo podríamos mirar así, es que como que este espíritu, lo primero que nos conecta a nosotros con la parte de arriba es la coronilla, ¿no? Y en la coronilla, acá es donde empieza a crearse la conciencia. Entonces, a través de la conciencia, pasando por la conciencia, cuando vamos bajando, como terminamos en el chakra 1, que es el chakra material, materializamos lo que pasamos primero por la conciencia. Entonces es como que nosotros, al estar conectados con la tierra, que también habla de la madre tierra, cosa que no tenemos mucha conciencia, que en esta energía maternal creadora, ¿no? En realidad vamos caminando y vamos creando nuestra realidad, nuestro camino. Y lo que es como dice, ¿no? Te imaginas una playa, pero hasta para que se muevan las palmeras, primero tuvo que pasar por una conciencia. Para yo poder, no sé, tener estos lentes, primero tuve que, para llegar a hacerlo material, tuve que pasar por una conciencia creadora y pasar por cada uno de esos chakras que cumplen con una función para poder dar forma a esto. Entonces es súper interesante porque no es que esto vino como que de la nada y pues los seres humanos somos genios y ¡pum! Apareció. No, hay toda una historia, una necesidad, creencias, una creación
Por ejemplo, que la necesidad de que no puedo ver bien cómo podría hacerlo, el estudiar, el cómo saber que cuando te pones acá unas lunas con aumento puedes ver todo eso, tuvo que primero empezar acá, no empieza en la parte física. Entonces, es como una explicación sería más fácil, sería así, no empezamos por la parte física porque no es que esto primero existió y luego lo llevamos a la conciencia. Fue al revés. Primero lo llevamos a la conciencia, lo pasamos por una serie de información con la que tenemos que conectar, porque incluso todos los chakras tienen que ver con eso. Hasta para poder crear esto que de repente ahora ya está hecho por una máquina, primero, hace muchos años al principio, se conectó con el corazón, con el amor, con la necesidad de entregar a alguien algo para ayudar. Entonces, cada uno de los chakras tienen una función hasta que llegó al primer chakra donde conecta con la tierra para ser materializado, ¿no? Entonces es algo así. No, está perfecto. Súper Ok, comprendible. Sí, ya. perfecto. Bueno, pero igual nos falta todavía terminar un poco de este capítulo que está súper interesante. Y yo no sé, para mí cada capítulo me vuela la cabeza porque es como que ¡fua! Una ampliación de conciencia y sí. Pero creo que incluso este de acá es como el que es el más difícil de darle forma a pesar de que tenemos ese conocimiento espiritual y todo esto que verlo así tan materializado es difícil para nosotros, pero el mismo libro lo dice, el por qué, esa explicación tiene un porqué y es porque desde pequeños, cuando justamente estamos en formación, no se nos enseña sobre la conciencia, se nos enseña sobre lo material. Entonces es como que ese desarrollo que pudimos tener en nuestro cerebro, que era mucho más expansivo al poder conectar una cosa con la otra, es difícil porque nos quedamos solo en una parte, nos detuvimos en una parte y la otra no es tan fácil llegar allí. Y de lo que trata este libro es de poder hacer esa conexión, pero que estamos adultos y es más difícil. Si a mí esto me lo explican o me ayudan a vivir en esta conciencia desde más pequeñitos, que venimos con eso como naturalmente, pero lo vamos perdiendo porque vamos materializando y etiquetando las cosas, sería mucho más fácil y ni siquiera tendríamos que estar hablando de este tema porque como que era algo tan natural que no lo tendríamos que estudiar, ¿no? Sí, sí. Hay un Bueno, estudio Anita. de la conciencia cuántica también que es bien interesante porque es justo esto, ¿no? Los científicos y es como que como no se puede mesurar, medir, es como si la conciencia entonces no existiría y es innegable que existe, o sea, la ciencia está muy atrás aún de lo que sabemos de nuestro cuerpo en sí, ¿no? De la conciencia y la conciencia está en todo, entonces es tan interesante este tema, pero Sí. para un otro libro, para discusión en Sí, otro libro quizá. sí, Bueno, sí, Clau, Anita. seguimos entonces en Bueno, la próxima semana con esta última parte del capítulo del chakra 1.